Gracias, presidente. Compañeras, compañeros. Yo creo que todos hemos abonado y hemos venido construyendo instituciones para poder garantizar la información y la transparencia de todo el mundo. Lo preocupante en casos como los datos que da el INCO es a partir del muestreo, del mapeo que hace de la información del INEGI, el asunto de la estridencia y de cómo en todo caso se termina golpeando en general a la escuela pública y a los maestros. ¿Quiénes manejan la nómina de los maestros? Son autoridades. Las autoridades anteriores, las actuales, las anteriores, no sabían de esta cantidad de irregularidades en la nómina. No tenían conocimiento cuando hay dobles cheques o cuando se expide un cheque por salarios caídos, como es el caso del profesor de Oaxaca y otros, muchos más. Es absurdo que se diga, que no se investigue con seriedad y se diga, hay un maestro en Oaxaca que gana 600,000 pesos al mes. Y resulta que el cheque es por salarios caídos de un año. Y se debió precisar que también a ese maestro además le cobraron 100 y tantos mil pesos de impuestos a la hora de entregarle el cheque. Sí, son cosas como elementales, básicas, que se deben plantear y que se deben reconocer. Todos queremos que se transparente y se acabe con las irregularidades en la nómina. Y por eso se ha aprobado, ya el INEGI hizo todo un estudio, un censo que levantó, y nos debería preocupar ¿cuántas escuelas hay sin baños? ¿Cuántas escuelas hay sin agua? ¿Cuántas escuelas no tienen la infraestructura mínima básica? ¿Cuántas escuelas no tienen el equipo elemental indispensable para funcionar? Bueno, y ahí, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la responsabilidad de la autoridad en la política pública para poder atender la infraestructura educativa? Y porque algo que es preocupante, compañeras y compañeros, hay un tufo, hay un sesgo y hay una intencionalidad. La intencionalidad de debilitar, de desprestigiar lo público. Sin lo que hoy tenemos, sin escuelas, sin el sistema educativo nacional y la escuela pública como tal, en básica, en media superior, en superior, este país simplemente no se explica. No podríamos explicar este país sin reconocer el avance que se tiene y el crecimiento de la escuela pública, universidades, preparatorias, bachilleratos, educación secundaria, educación primaria, educación preescolar. No podríamos explicarnos el país que hoy tenemos. ¿Tiene fallas? ¿Tiene errores? Sí, indiscutiblemente que las tiene. ¿Dónde está el Sistema Nacional de Formación y Actualización? Para que los maestros puedan permanentemente estarse actualizando. ¿Sabe cuánto tiene destinado cada maestro para la actualización? 300 pesos al año. Con 300 pesos se va a poder actualizar al Magisterio Nacional para que pueda responder de manera adecuada. No. ¿Cuánto dinero tiene para actualizar a los maestros de educación media superior? 0 pesos. No hay un solo centavo destinado a eso. ¿Cómo se va a corregir? ¿Cómo se va a enfrentar el problema? Entonces, requerimos indiscutiblemente exigirnos la información. Yo respaldo que se dé la información, que la tengamos, justamente para tomar decisiones respecto a cómo reorientar o cómo establecer medidas en el presupuesto y garantizar que el dinero llegue a las escuelas. El sistema educativo nacional, compañeras y compañeros, se diseñó para el control administrativo y político, no para fortalecer, no para apoyar a la escuela, y son parte de las cosas que hay que corregir. Lamentablemente, los supervisores van a las escuelas a ver si van o a ver a quién en todo caso encuentra con algún mal paso, pero no para superar las deficiencias que tiene cada escuela, no para apoyar
a los maestros o maestras a que generen mejores condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para ver en todo caso cómo le pagan el favor a la falta que localiza, cómo le pagan los maestros la falta administrativa que localizó en su recorrido. Son parte de los asuntos que desgraciadamente existen. Y entonces el problema es, está instrumentándose, ¿cuál es la respuesta de la autoridad frente a los datos que ya arrojó el INEGI? ¿Y cuál es la respuesta de la autoridad frente a la irregularidad en la nómina que se tiene? ¿A cuántas autoridades, a cuántos funcionarios va a cesar, va a llamar, va a rendir cuentas para efectos de corregir de fondo la corrupción que se detecta en la instrumentación y aplicación de la nómina? Porque la autoridad tiene que saber cuántos cheques expide, a quién les pide y quién van y cobran, o cuáles son los duendes que firman los cheques si el personal no existe o no está trabajando. O sea, creo que no requerimos quebrarnos mucho la cabeza para ubicar. Yo simplemente lo que digo con toda claridad, el asunto de estas irregularidades no es responsabilidad de los maestros, menos de los auténticos maestros. Es responsabilidad de la autoridad que cumpla con su función, que cumpla con su tarea y que se le aplique todo el peso de la ley a quien sea responsable del informe que se rinda. Por eso la importancia de que se entregue como tal. Muchas gracias.